Claves para estudiar. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar es la capacidad para memorizar. Todo individuo tiene una capacidad limitada para memorizar cualquier cosa en cierto tiempo, eso quiere decir que no todos tienen la misma capacidad para memorizar, unos parecen ser muy inteligentes, y otros son poco aptos para estudiar, pero varían ambos casos en la cuestión de sus capacidades. Un individuo con una capacidad de memorización promedio muy buena podría memorizar un texto de 2 páginas en tan solo una hora, en cambio otros individuos tendrían una capacidad muy reducida, memorizando solo como máximo 1 a 2 párrafos de la misma página. Ya entendiendo esto usted podrá comprender que a esa capacidad que usted tenga de memorizar en una hora cualquier cosa se le darán sus resultados a la hora de estudiar, muy diferentes unos casos de otros. Lo siguiente a tomar en cuenta a la hora de estudiar es que se amerita como promedio 8 horas al día para llegar a estudiar bien. Un estudiante promedio de la universidad debe ser capaz de estudiar 8 horas al día todos los días si quiere ser buen estudiante, sea la capacidad que tenga de memorizar. Otra cosa que se debe saber a la hora de estudiar cualquier cosa es que para memorizar no es suficiente memorizarlo una sola vez, pues esto en la práctica solo lleva a olvidar lo memorizado, lo que se debe hacer es memorizar la información durante una de 2 semanas, como ideal 2 semanas de repeticiones y repasos de lo memorizado es lo que se necesita para que la información quede en la memoria a largo plazo y esta no se olvide tan fácilmente. También las informaciones deben ser leídas y estudiadas completas, nunca parcialmente. Eso quiere decir que se debe leer un texto hasta el final, eso es lo que se debe hacer siempre, si el caso es leer un texto. Agregando a estas 3 informaciones sobre estudiar, o mejor dicho, memorizar, existen varias técnicas para ir asimilando textos e informaciones que sean extensos, una es leer una y otra vez por un lapso de tiempo prolongado la información si esta es extensa, tratando con esta medida de ir asimilando algunos datos importantes y comprendiendo el sentido que el texto tiene, de tal forma, es posible ir adquiriendo y despertando la comprensión sobre la información, al leerla una primera vez solo se adquiere una idea del texto, pero al leerla varias y repetidas veces se van asimilando más datos que se han pasado por alto. La otra técnica se llama redacción o resumen de la información que se tiene a la mano, esta redacción o resumen se realiza para tener una información que se pueda memorizar para luego darla a conocer. Esta técnica, aunque difícil pero útil para preparar buenas presentaciones se logra leyendo en voz alta lo que se va a redactar, es decir, se va leyendo el texto o la información que se tiene a la mano y, a medida que se va leyendo se va transcribiendo datos de importancia, leyendo en voz alta lo que se va a escribir en otro papel o marco, esto que se va transcribiendo queda a merced de la capacidad para redactar del individuo y para irla llevando a cabo el redactor debe ser capaz de ir escribiendo coherentemente de forma tal que a medida que se va redactando la nueva información esta se pueda leer en voz alta. Esta técnica es útil como ya se mencionó para dar presentaciones en vivo, como a modo de discurso, de modo que la persona tenga todo listo en su memoria para volcarlo en la presentación. Estas son todas las claves para estudiar, como verán la clave está en poder memorizar las cosas al caletre, o sea, de modo tal que sean exactas y precisas, el individuo debe comprender que las cosas se deben memorizar así, ya después vendrá la comprensión.